Pero yo los escucho bien a ustedes. Ahí se te escucha mejor, profe. Deme un segundo, vuelvo y me conecto. Ya me conecto otra vez. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe, ya. Mucho mejor. Les voy a colocar la doble pantalla. Bien, les decía que estos atomizadores son baratos y también duran muchísimo. Yo no, pues, no, yo no conozco el primer equipo de acción atómica en donde yo haya trabajado, haya comprado este accesorio. Pues, en el rango de trabajo muy grande, ¿cierto? En alrededor de entre 1.5 y 2 mililitros para hacer el análisis, que pues comparado con otras técnicas, pues lógicamente es una muestra astronómicamente grande. Digamos que esa es una de las desventajas que tiene. Lo que les mencionaba yo, que efectivamente hay que mantener esa cámara de premezcla llena para poder tener suficiente flujo, ¿cierto? Hacia la llama y tener pues el análisis correspondiente. Si llega a parar ese flujo, pues lógicamente pues no se puede analizar. Lo que hablábamos de los solventes orgánicos, con solventes orgánicos vamos a tener una mejor nebulización, ¿cierto? Y por lo tanto una mejor señal analítica con mayor sensibilidad se va a tener y pues lógicamente límites de detección más bajos. Eh, entonces, pues, como se utilizan solventes orgánicos, eh, pues eso pues incrementa, no muchas veces eso depende, están pidiendo el análisis, ¿no? Entonces, también se puede trabajar con agüita, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de lo que usted vaya a hacer, pero pues para que lo sepan, se trabaja mejor con solventes orgánicos.
Y lo que vimos anteriormente, que cuando hay gotas gruesas, pues lógicamente la temperatura de la llama de pronto puede descender y eso afecta también la medida. Y aparte de eso, pues va a haber una combustión incompleta. Entonces van a haber absorciones inespecíficas como tal. Cuando ustedes, bueno, pues yo supongo que alguna vez, cuando ya esté montado el equipo de absorción atómica en la sede de Jumbo, van a ver montados los gases, ¿no? O sea, los cilindros que se utilizan para trabajar con absorción atómica. Por eso se habla ahí de que los gases embotellados, o sea, los que van en cilindros. Esos cilindros, pues lógicamente tienen que estar en un compartimiento adecuado en donde se tengan todas las medidas de seguridad para que el cilindro no se vaya a caer o las válvulas que se utilizan para esos cilindros no se vayan digamos, a golpear y por eso haya una fuga. Y si hay fuga, pues si estamos trabajando con algún gas combustible que sea muy explosivo, pues entonces no se vayan a tener problemas. Existe el riesgo relativo, lógicamente, y por eso es que está ese compartimiento que lógicamente tiene sus tuberías correspondientes y van al equipo en el cual se va a trabajar, ¿no? Entonces, eso pues implica cierto riesgo, pues siempre en los laboratorios hay ese compartimiento que es como decir un clúster, ahí se los cilindros y que están pues lógicamente con sus respectivas tuberías para alimentar el equipo. Entonces, pues con eso hay que tener mucho cuidado cada vez que uno va a cambiar un cilindro de esos, es con todas las medidas de seguridad. Así que pues ténganlo en cuenta cuando vayan a trabajar con este tipo de técnica analítica. También tenemos lo que se llaman lo que yo les decía, otra fuente de atomización viene siendo los atomizadores electrotérmicos, o también llamado atomización sin llama. Estos atomizadores electrotérmicos, digamos, es donde se lleva a cabo la atomización, se lleva a cabo en un tubo cilíndrico, como el que tenemos aquí en la diapositiva. Estos tubitos cilíndricos son los hornos de grafito, bueno, comúnmente llamado hornos de grafito, porque también hay otros materiales, como lo vamos a ver más adelante, con los cuales se construyen estos tubitos que se utilizan precisamente como atomizadores electrotérmicos como tal. Entonces, como pueden ver, son tubos cilíndricos. El más común es el de grafito, ¿cierto? Están abiertos a ambos lados tienen abertura, como pueden ver aquí, y tienen un orificio central, este que está aquí, que estoy señalando con el puntero, para la introducción de la muestra mediante un inyector automático. Sin embargo, si el equipo no tiene automuestreador, también se puede utilizar micropuntas, ¿no? Las micropipetas. Uno toma los microlitros con los que vaya a trabajar y los deposita ahí en donde estoy mostrando aquí, en este orificio central, en la parte media del horno de grafito. Se pueden utilizar muestras tanto líquidas como sólidas. También puede utilizarse gas o lodos. Bueno, hay diferentes tipos de muestras con las cuales uno puede trabajar. Pero esencialmente son ese tipo de muestras que se utilizan en horno de grafito, ¿cierto? Un diámetro interno más o menos de 1 centímetro. O
sea, este diámetro que hay aquí es de 1 centímetro y su largo, como les mencionaba, es de unos 18 a 28 milímetros. Lógicamente que pues, ese tamaño va a depender del equipo pues, con el cual usted vaya a trabajar, porque pues, hay diferentes marcas de equipos que tienen este sistema de atomizadores electrotérmicos. Entonces, pues cada uno pues venderá su accesorio para que le compren solamente a él. Entonces, por eso es que varía esa longitud y diámetro del este atomizador electrotérmico. Como pueden ver aquí en esta gráfica, este tubito pues es el mismo horno, pues el atomizador electrotérmico, que puede ser de cualquier, bueno, no de cualquiera, de ciertos materiales con los cuales se usa este hornito, o se hace este hornito. Y como pueden ver, estos aquí hay un corte transversal donde uno pone este atomizador electrotérmico, ¿cierto? Y lógicamente, pues no es que se vaya a quedar eternamente ahí, ¿no? Eso es intercambiable. O sea que usted lo puede remover cuando pues ya no lo necesite, lo puede remover de ahí y colocarlo en su estuche correspondiente. Eso con el fin de pues, conservarlo, porque estos hornitos son caritos, ¿no? No es que se consigan así tan baratos que digamos, y dependiendo pues de cuál ha sido su o cuáles componentes se utilice para poder desarrollarlo, asimismo son de costosos. El más costoso es el de platino, ¿no? Y digamos el más asequible son los hornos de grafito. Bien, como pueden ver aquí, estas partes grises que ven acá, al lado y lado del tubito, pues son los contactos eléctricos que, como pueden ver, se ubican a ambos lados de la hornita de grafito. Estos contactos pues, deben permanecer refrigerados, por eso es que ustedes ven acá en la parte amarilla, es agua que el agua que refrigera esos contactos eléctricos, ¿cierto? También posee estos niveles de gas inerte, que están viendo acá, que se circulan pues, por el módulo que estamos viendo acá, por todo este movimiento, ¿cierto? Y que pues, la función de ellas es evitar la entrada de aire exterior y permite que el producto hacia la función de la muestra. Y también hay una corriente interna que fluye, o sea, no se muestra aquí, pero hay una corriente interna también que va a fluir precisamente entre los dos extremos del tubo y sale por el orificio, por este orificio que ya mencionamos, el orificio central del compartimiento, en donde se deposita la muestra. Entonces, ese gas, generalmente, ese gas inerte puede ser argón, como se muestra ahí en la diapositiva. El argón es algo costosito, entonces muchas veces se utiliza nitrógeno, que también, aunque no es un gas inerte, se utiliza mucho, se puede reemplazar el gas inerte como tal y pues es mucho más barato, ¿no? Entonces, dependiendo pues de lo que usted vaya a hacer y que pues, lógicamente usted verifique que ese gas que utiliza para las funciones que acabé de mencionar, y si no le causa pues interferencias, pues evidentemente le va a servir para trabajar sin ningún inconveniente. Como pueden ver aquí, existen, aquí los coloqué precisamente para que los logren diferenciar, existen dos tipos de hornos de grafito. Uno que tiene plataforma incorporada, como la que estamos viendo acá, esta plataforma, que se le llama plataforma de LeBob, esta plataformita que va dentro del hornito de grafito.
¿cierto? Generalmente, pues esa pieza pues es también de grafito pirolítico, que como pueden ver tiene una depresión, es como aquí está como, es como semicilíndrico aquí, ¿cierto? Tiene esa depresión líquida, por ejemplo, o la muestra que se coloque ahí. Entonces la muestra, pues al estar en esa plataformita, que lógicamente, como les digo, está dentro del horno de grafito, y como pues se introduce la muestra por acá, por este orificio, entonces va a contener la muestra, ¿cierto? Esta muestra, pues cuando se comienza a calentar el horno de grafito, pues lógicamente se evapora, se calcina sobre esa misma plataforma, de acuerdo pues con el programa de temperatura que se establezca para esa muestra en particular, en donde se va a analizar el analito que usted quiere estudiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios trae esta plataforma? Pues en primer lugar, pues esas plataformas proporcionan, digamos, un ambiente en donde pues se pueden llevar a cabo elevadas temperaturas cuando se da el proceso de atomización, ¿cierto? Y por lo tanto, pues si recuerden que cuando tenemos elevadas temperaturas, el problema de las interferencias eh, por ese material refractario que antes se forme y que no se descomponga, pues aquí eso no va a suceder porque se pueden aplicar altas temperaturas y eso me va a liberar o disminuir de las interferencias y también de las señales de fondo generadas por los elementos volátiles. Entonces tiene esa doble función, esa plataformita que ustedes ven ahí en la diapositiva. También, lógicamente, otra cuestión que se puede manejar con estas plataformas es de que, pues, si ella se daña, pues se puede reemplazar, pero resguarda el hornito como tal. Y, pues, lógicamente, pues eso le va a alargar la vida al hornito de grafito, en particular, que es el que más se utiliza, ¿no? Si se utiliza sin plataforma, pues imagínense, va a durar menos ese horno de grafito que tiene la plataforma del LEVOP. Hay una limitación que tiene este tipo de hornos, y es que estas plataformas pirolíticas que estoy mencionando, las de LEVOP, solamente uno puede depositar muestras entre unos 40 y 100 microlitros. Digamos que esa es una limitación, ¿no? Aunque pues uno con un volumen así en este tipo de técnica, pues se puede llevar a cabo un análisis, ¿no? Si si el elemento que se está trabajando pues está muy, digamos, tiene una concentración muy pequeña, en el orden de partes por trillón, pues entonces ahí sí sería necesario como aplicar un poquito más de muestra, ¿no? Pero pues uno eso lo puede hacer por fuera de línea, o sea, uno puede mirar a ver qué artimaña analítica se puede, eh, digamos, cranear para poder de esa manera de pronto llevar con más éxito el análisis cuando pues, estamos hablando de muestras que son muy pequeñas, o sea, del orden de trazas, ¿no? Bien, entonces recuerden que entre unos 40 y 100 microlitros uno puede trabajar con estos hornos de grafito. ¿Preguntas hasta ahí? De pronto se les ocurran sobre este sistema precisamente de atomizadores electrotérmicos que pues lógicamente no utilizan llama, ¿no? Utilizan el horno de grafito como tal. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, lógicamente, pues
aquí, como vamos a ver más adelante, aquí, cuando usted utiliza horno de grafito, usted va a tener sensibilidades muy altas, ¿no? Porque precisamente en llama, ustedes, como lo vieron anteriormente, solamente el 10% de la muestra se utiliza para hacer el análisis, porque ustedes vieron que en el atomizador solamente se seleccionan, tras que aquí en el horno de grafito se utiliza toda la muestra. Todo lo que usted coloque dentro del horno de grafito se va a atomizar y por lo tanto su sensibilidad va a ser mayor. Eso lo vamos a ver más adelante en las ventajas que tiene este horno de grafito. Entonces aquí están como, digamos, las características del hornito. Cuando se utiliza espectrometría de absorción atómica de horno de grafito, ¿cierto? Como les decía, ese hornito tiene una longitud de 18 a 28 milímetros. Se pueden utilizar muestras entre 5 y 100 microlitros. Eso de la vida del horno va a depender muchísimo de la matriz que usted está utilizando. Si la matriz es muy ácida o muy básica, tiene de pronto algún compuesto que genere una oxidación del cuerpo del horno de grafito, pues lógicamente no va a durar mucho. Yo he tenido hornos de grafito cuando yo trabajaba con eso, que a la quinta, sexta inyección que yo utilizara, ya se dañaba el hornito. Entonces, lógicamente que va a depender también de la calidad del horno, pero pues bueno, bien conservadito, bien trabajadito, digamos que oscila entre esas 200 o 1000 inyecciones, se le puede decir así, porque pues uno deposita ahí el volumen con un muestrador, como les decía, o con una micropipeta. La temperatura máxima que aguantan este tipo de hornos de grafito es de 3000 grados centígrados, porque pues más allá, como menciono ahí en la diapositiva, pues ya el hornito comienza a deteriorarse. De hecho, el carbono, por eso es que se utiliza pues comúnmente este tipo de horno, actúa como reductor de los iones metálicos. Entonces eso facilita pues que la sensibilidad sea mayor. Cuando se utiliza argón, se evita la oxidación del horno de grafito, ¿cierto? Entonces, digamos que estas son como las características del por qué muchas veces se utilizan los diferentes componentes en el instrumento. También menciono cuáles son los materiales con los cuales se construye el horno de grafito. Está el tántalo o tantalio, como también se le dice. Es uno de los elementos químicos con los cuales se puede construir un horno de grafito, de estos de electrotérmicos. El wolframio o tuxteno también los conozco. Ese tipo de atomizadores electrotérmicos, y el de platino, que pues es el rey, es el mejor hornito y que lógicamente uno cuida mucho porque es costosísimo. Tener un hornito de estos es como para cosas especiales, en donde usted necesite alta sensibilidad, que no hayan interferencias. Es ahí donde uno saca su debajo de la manga, en este caso el horno de platino. ¿Y para qué se utilizan estos materiales? Como lo menciono ahí, cuando usted necesita temperaturas superiores a los 3000 grados. Entonces, estos materiales son los que aguantan un poquito más. Sin embargo, por eso menciono ahí, tiene el wolframio y el tantalio, tienen el problema de que emiten radiación a alta temperatura. Y entonces eso me puede causar interferencia. Por eso, cuando uno va a utilizar temperaturas muy altas, lo recomendable es utilizar el horno de grafito, digo, el horno de platino, que como les digo, pues es el mejor material con el cual uno debe trabajar con este tipo de técnicas. Entonces, por debajo de 3000 grados, el horno de grafito
por las ventajas que le acabé de mencionar. Y por encima de los 3000 grados, lo ideal es estar con el horno de platino. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? Profe, ¿puede repetir eso Porque hay último? preguntas, pero usted no. Sí, que cuando uno necesita trabajar un elemento químico, quiere estudiar un elemento químico, que Profe, si puede en el cual repetirlo. está... ¿Lo de qué, perdón? ¿Lo de qué, perdón? Ahí lo estoy repitiendo. Lo que era Cuando uno más... está trabajando, Ah, listo, profe, es que... sí, cuando uno está trabajando o que necesita trabajar a altas temperaturas, porque la muestra de pronto me forma material refractario, ¿cierto? Y el cual no se descompone pues a temperaturas comunes, por así decirlo, cuando uno está trabajando en absorción atómica. Entonces, pues lógicamente, pues ya sabemos que el horno de grafito, usted puede trabajar hasta 3000 grados centígrados con él, hasta ahí, digamos que ese es el límite. Pero pues con el horno de grafito usted ve que no tiene buen resultado porque efectivamente van a haber interferencias debido a lo que les estoy mencionando. Entonces se utilizan hornos, bien sea de tantalio o de wolframio o de platino. Lo ideal es que utilicen el platino porque este es el que no me va a generar interferencias, precisamente porque pues el platino a esas temperaturas no me va a generar radiación, no emite radiación a esas altas temperaturas, lo que sí sucede con el wolframio y el tantalio. Listo, entonces, lógicamente, pues cada uno tiene sus especificaciones de temperaturas a las cuales se puede trabajar, pero pues el que manda estas temperaturas es el horno de platino. ¿Listo? Ese es el que aguanta mayores temperaturas sin generarme radiación o que emita radiación a esas temperaturas, lo que sí tiene el wolframio y el tantalio. Bien, actualmente pues se utilizan hornos de temperatura programada, ¿no? Usted puede caracterizar el método con esta técnica, mirando a ver a qué temperaturas va a aplicar lo que tiene que ver con la programación de temperaturas, o sea, por ejemplo, la temperatura de secado, la temperatura de mineralización o carbonizado y la temperatura de atomizado, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues usted asimismo va a estudiar su analito, ¿cierto? Y por lo tanto, pues se menciona de que pues, hay un proceso de calefacción que transcurre en esas tres etapas. O sea, durante la etapa de secado, pues se sobreentiende, ¿no? Que pues, tiene lugar la eliminación del disolvente, ¿cierto? Como muestro ahí, pues se pueden usar temperaturas entre 50 y 200 grados, ¿cierto? Esa sería la primera etapa, que usted, lógicamente, como le digo, cada vez que usted vaya a utilizar, con cualquier equipo del área instrumental que usted necesite trabajar, usted debe caracterizar el método. O sea, a qué condiciones es donde usted tiene mejores mediciones del analito que está estudiando. Entonces, por ejemplo, en el proceso de secado, pues usted comienza a hacer ensayos a ver a qué temperatura es que usted puede trabajar ese proceso de secado. Entonces, por eso hay un rango, ¿no? Entre 250 a 200 grados. Y pues usted, digamos que a 80 grados, digamos, ¿no? Digo aquí, estoy divagando, tiene mejores mediciones, entonces usted programa el equipo para que el secado suceda a 80 grados, ¿cierto? Y entonces va a demorar menos tiempo en esa etapa. Entonces, porque eso
Cuando usted coloca a trabajar el equipo con estos atomizadores electrotérmicos, pues lógicamente que se va a demorar mucho más que cuando trabaja con llama. Entonces, dependiendo de los tiempos que usted le coloque, así mismo se va a demorar el análisis. Luego sigue la etapa de carbonizado. También en algunos libros usted lo van pues la mencionan como mineralización. También se menciona así, pero pues comúnmente se conoce como carbonizado. Y como su nombre lo dice, pues es para eliminar la materia orgánica, ¿cierto? Que lógicamente está en la matriz de la muestra. Y entonces ahí ya puede oscilar entre temperaturas de 200 a 800 grados centígrados. Y como le digo, eso lo debe usted caracterizar para tener mediciones que sean óptimas. Ya, ahí ya queda, digamos, ese es el trabajo del analista, de poder llevar a cabo esa caracterización de manera adecuada. Luego sigue lo que tiene que ver con el proceso de atomización, ¿sí? Que es donde se alcanza la temperatura que es suficientemente alta pues para volatilizar el residuo sólido obtenido en la etapa anterior de carbonizado, ¿cierto? Y formar el correspondiente vapor atómico. Esa oscila entre 2000 a 3000 grados centígrados cuando se está utilizando horno de grafito, ¿no? Porque como les digo, si se necesitan temperaturas más altas, pues lo ideal es utilizar el horno de platino, ¿cierto? Aquí pues en esta etapa de atomización, la temperatura digamos, y la duración de esa etapa pues va a depender de la naturaleza del analito. Como pueden ver ahí, pues estos procesos de secado y carbonización transcurren lentamente. Mira, aquí está el proceso de secado, tiempo versus temperatura en esta gráfica. Se dice pues que ese proceso dura más, ¿cierto? De calcinado y secado dura más que el propio proceso de atomización, ¿no? ¿Cierto? Aquí digamos, la temperatura se alcanza rápidamente. Ahí genera pues el vapor atómico con el cual usted va a trabajar, pues el que va a absorber la radiación característica del metal que usted esté, o el elemento que usted esté analizando. ¿Preguntas hasta ahí? De esa manera es que se trabaja, ¿no? Compañeros, ¿preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, como les mencionaba, pues si uno comparara estos atomizadores electrotérmicos con el atomizador de llama, pues digamos que digamos, las señales que generan o que se generan por atomización electrotérmica son discontinuas, ¿no? Cuando uno lo compara con llama, que es donde se generan, digamos, señales continuas, porque si usted deja de tener muestra, pues ya en llama usted pues ya sabe que pues, no va a tener absorción de la radiación como tal. Tiene que ser, en llama tiene que ser un proceso continuo, ¿cierto? Mientras que las señales que se generan por atomización por electrotérmica pues son discontinuas. En la llama pues
digamos, cuando la muestra está siendo aspirada, la población atómica, digamos, se mantiene constante, pues, para poder llevar a cabo la medición, ¿cierto? Y en el horno de grafito, eh, cuando uno ingresa la alícuota de muestra, eh, pues esta, pues como le mencionaba, se atomiza totalmente, ¿cierto? En el horno de grafito. De hecho, eso es un proceso de milisegundos, por así decirlo. Por lo tanto, pues la absorción en la llama, digamos, está directamente relacionada con la concentración del analito, ¿cierto? En la disolución problema que usted preparó para poder analizar. Mientras que en el horno de grafito, pues la absorción va a depender de la cantidad total, ¿cierto?, del analito que se introduce en la parte, en el orificio que les mostré, encima del hornito. Y pues, lógicamente, digamos que eso no le va a dar eh, la concentración original, ¿no? Porque pues como usted coge una alícuota, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y por esa razón, pues para medir señales originadas por atomización electrotérmica, se usa la altura de pico de absorción, ¿cierto? Y, o también se puede utilizar lo que es el área correspondiente a ese pico, o bien sea la altura, o bien sea el pico, es bien sea la altura o bien sea el área, es el que se utiliza precisamente para eh, obtener o la medición pues correspondiente del elemento que se está estudiando. Esa es la gran diferencia, ¿no?, que hay entre los dos cuando uno está trabajando con este horno de grafito. ¿Qué más les puedo mencionar? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas. Bien, entonces miremos lo que son las ventajas y desventajas que tiene, conlleva pues a trabajar con estos atomizadores electrotérmicos. En primer lugar, pues como les mencionaba anteriormente, ¿no?, que pues, se obtienen sensibilidades elevadas, y precisamente eso se lleva a cabo porque eh, precisamente por la eficacia que tiene la atomización, o sea, se atomiza toda la muestra que usted le coloque ahí, totalmente ella se atomiza, lo que no sucede cuando usted trabaja con llama, que solamente utiliza el 10% de la muestra. Entonces, lógicamente, pues con ese tipo de situación, pues lógicamente se van a tener sensibilidades más elevadas con estos atomizadores electrotérmicos. También, digamos que se utiliza, como les mencionaba antes, se utiliza menos muestra, pues si en llama se utiliza de 1.5 a 2 mililitros, aquí escasamente se trabajan máximo hasta 100 microlitros, o sea, 0.1 mililitros. Básicamente, pues, se utiliza menor volumen de muestra, y eso va a depender pues, lógicamente de la concentración del analito que esté en la muestra. Asimismo, usted toma la alícuota correspondiente. Esto de la sensibilidad, pues, digamos, ahora que me recuerdo, se andan mucho más sensibles los hornos de trabajar con reactivos que sean de alta pureza, porque pueden ser más sensibles si el solvente o
por los residuos que usted necesita para hacer la digestión correspondiente a la muestra. Tiene alguna traza del elemento que usted va a estudiar, pues, lógicamente eso le va a sumar a la señal analítica, ¿cierto? Entonces, por eso es aquí es muy importante que la pureza de los reactivos sea alta, ¿cierto? Incluyendo el agua, ¿no? Porque pues en el agua hay muchos metales en disolución, y si el agua no es milicú, o sea, agua tipo 1, pues no se puede trabajar en este tipo de técnicas, porque lo que va a suceder es que efectivamente va a haber un falso positivo, por así decirlo. Entonces, pues, cuando se van a hacer análisis ultra trazas, pues lógicamente la atmósfera de trabajo deben de ser atmósferas limpias. A eso me refiero con que los reactivos, el medio ambiente, lógicamente no tengan ningún tipo de contaminante me pueda interferir en la medida. De ahí la importancia, pues, cuando usted trató, mejor dicho, es cuando analizábamos, por ejemplo, ahorita sí me escuchan. Sí, profe. Antes, ¿dónde quedamos? Está explicando. ¿Dónde quedamos? Pues ya hablamos de las sensibilidades, no sé en dónde quedamos. ¿Me escuchan? Sí, profe, digamos ya por las desventajas. Ah, bueno, listo, entonces no fue tanto. No, de hecho no han empezado las desventajas. Todavía estoy en las ventajas. Bueno,
Como vimos ahorita, pues, digamos, hay una variedad de muestras que usted puede. También se evita uno este problemita, ¿vea? ¿Se acuerdan de la líquida, no? Y que pues eso va a afectar en llama, eso afecta, ¿no? Aquí no tenemos esa dependencia eh, con respecto a estas variables de viscosidad, tensión superior y densidad. Como lo mencioné al principio, cuando uno utiliza argón, pues evita o minimiza más bien la formación de óxidos que, que pues me puede afectar la medida, lógicamente, y que facilita pues una mayor población de vapor atómico, solamente el vapor atómico en el hornito, y por lo tanto pues no van a haber interferencias como tal, ¿cierto? En cuanto a las desventajas, eh, esos efectos de memoria, pues generalmente se generan cuando la atomización es incompleta. Lógicamente la atomización del elemento. Y cuando esto sucede, pues el elemento se va acumulando dentro del horno y digamos que generalmente esto sucede cuando, digamos, se forman óxidos refractarios. Entonces, eso es lo que va acumulándose dentro del hornito. Y lógicamente que cuando usted termina ese análisis y comienza otro, de la misma muestra o de otras muestras, pues eso se le va a sumar después a la señal. Por eso se llaman efectos de memoria. Y por allá lo había mencionado que pues para evitar la formación de esos óxidos refractarios, pues lo que uno generalmente utiliza son altas temperaturas, ¿cierto? Y también pues aumentarlo más un poquito el tiempo a esa temperatura alta para que ese óxido refractario se descomponga y no me cause esa atomización incompleta del analito. Entonces, sufren de ese pequeño inconveniente estos atomizadores electrotérmicos. Otra, digamos, inconveniente que tiene es precisamente la reproducibilidad. O sea, tiene menor reproducibilidad estos hornitos o estos atomizadores electrotérmicos con respecto a los métodos sin llama, ¿no? De hecho, está entre el 5 y el 10% la reproducibilidad, y si yo lo comparo con los métodos donde uno utiliza llama, pues es que están solo del 1%, lógicamente la precisión aquí es, digamos, eh, menor, ¿no? Menor cuando utilizamos estos hornos de grafito. ¿Sí? ¿Se volvió a ir la señal o qué? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, no, es que por ahí noté que me llegó un mensaje. Bueno, otro inconveniente, pues, ya se los había mencionado, pues, en llama, pues es mucho más rápido el análisis. En cuestiones de y un triplicado de la muestra, ¿no? Y eso usted lo hace en menos de 5 minutos en horno de grafito o utilizando estos atomizadores eh, los
tiempos de análisis son mucho más largos porque pues tienen unos en donde se lleva a cabo el análisis. Aparte de que pues usted tiene que estarle entre análisis y análisis, hay que limpiar el hornito utilizando el gas inerte que se utiliza, puede ser argón o también, como les decía, una alternativa es el nitrógeno. Entonces, para limpiar toda la celdita del horno y comenzar con el nuevo, la nueva muestra o patrón, ¿cierto? Y también lo que yo les mencionaba, el elevado costo que tiene, pues porque pues estos hornitos no son baratos, tienen su costo. Y si usted adquiere un horno de platino, pues, imagínense, es un horno de platino. Yo recuerdo que alguna vez mencionaron el costo. Creo que vale como unos, si no estoy mal, eso depende de la marca también, vale como 4 millones de pesos. Y por eso solamente se utiliza en análisis ultra trazas, o sea, donde se necesita alta sensibilidad. Ya les mencioné que no hay horno de grafito que resista, entonces el horno de platino es el más adecuado también en esas condiciones. Y también pues cuando eso saca la mano, a diferencia que con la llama, los métodos de llama, pues imagínense, eso tiene un automuestreador, tiene un sistema como el que le mostré, donde están los dos contactos eléctricos y que lógicamente tiene una parafernalia para poder llevar a cabo o tener esas altas temperaturas. Entonces eso, cuando pues digamos hay que hacerle mantenimiento, tiene su costo mucho más elevado que cuando usted utiliza el método con llama. Bien, los monocromadores, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, sí. Ahora, a ver, estos monocromadores, pues ya los hemos estudiado en las clases pasadas, ¿no? Pero es útil que sepan algo. Con respecto pues a los monocromadores que se usan en absorción atómica o en espectroscopía atómica. Pues ustedes saben que estos monocromadores, la finalidad de ellos es aislar, ¿cierto?, la línea de resonancia del elemento de interés, ¿cierto? Como ustedes pueden ver ahí en los elementos, o sea, los analitos o elementos que se usan aquí en absorción atómica, pues ustedes pueden ver, apreciar ahí que las líneas están separadas. Por ejemplo, para la plata, el elemento plata, hay dos líneas de resonancia, una a 328.07 y otra a 338.28, ¿cierto? Y así para las demás, tanto aquí puse el ejemplo del plomo y del zinc. Ahí pueden ver que las diferentes líneas de resonancia del elemento pues están bastante separadas, ¿cierto? Eso pues es muy importante porque no se necesita un monocromador de alta resolución, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este tipo de análisis por absorción atómica. Y por lo tanto, pues, lógicamente eso va a bajar el costo del equipo. Eso es, digamos, uno de los atractivos que esta técnica, ¿no? Como también, pues, lo que, pues, al tener estas líneas separadas, uno puede escoger alguna de ellas, la que tenga mayor densidad, con el fin de poder hacer el análisis.
muchas veces pueden suceder, como lo vamos a ver más adelante, pueden haber interferencias espectrales en donde algún elemento que esté en la matriz pueda coincidir su línea espectral con la línea espectral del elemento que usted está estudiando. Pero eso es esporádico, se lo vamos a ver más adelante. Pero pues es una gran ventaja de la técnica, ¿no? Que pues como estamos trabajando con átomos, ¿cierto? Con elementos, estas líneas de resonancia de estos elementos suelen estar bastante separadas, ¿cierto? Entonces eso facilita mucho el análisis y por eso es que esta técnica, pues digamos, es muy utilizada en los diferentes laboratorios a nivel mundial. Eso es importante que lo sepan, ¿no? Es un detalle que tienen que saber con respecto a estos monocromadores y al sistema que están trabajando, que es con átomos. Bueno, los detectores, pues ustedes ya son conocen hace mucho tiempo este tipo de detector. Aquí pueden ver, bueno, yo lo amplío aquí. Que ya conocen este tipo de detector, ¿cierto que sí? Están familiarizados con este tipo de detector, ¿cierto? ¿Cuál es este? ¿Qué detector es este? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? ¿O se fue la onda otra vez? ¿Sí me escuchan? Compañeros. Sí, profe. Ah, Es un detector como... bueno. Este es el tubo fotomultiplicador, ¿no lo están viendo ahí? Hasta tiene el título ahí. Este es el detector universalmente utilizado en absorción atómica. Porque pues, digamos, ofrece pues una sensibilidad en los márgenes de longitud de onda que se utilizan en esta técnica, que ya vimos que es en el ultravioleta y el visible. Y por esa razón es que se utiliza básicamente este tipo de detectores en absorción atómica. Ustedes ya se acuerdan del mecanismo de cómo funciona este tipo de detector, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos por allá en espectrometría molecular. ¿Me escuchan, compañeros? Compañeros, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Y por qué no contesta? No es listo. Bien. Bien, entonces sigamos. ¿Se acuerdan cómo me escuchan? Bueno, ustedes me están Hola, escuchando, ¿cierto? profe. Es Bueno, que está escuchando es cuando estás hablando, cuando formulas una pregunta, la escuchamos como cuando ya estás hablando preciso algo ahí así. no escuchan. Bueno, va a pasar por alto por ahí porque pues de hecho ya esto se estudió. Ya ahí les mostré cómo funcionaba, cuál era el mecanismo de funcionamiento de estos detectores. Eh, y pues, o quieren escucharlo. Sí, por mi lado, sí, profe. Ah, bueno, Pues listo. sí, Bueno, pues profe. contesten porque
Bueno, el hecho es que pues, estos detectores generalmente, digamos, hay este haz de radiación, este fotón que ustedes ven acá, pues representado pues con este haz de luz aquí, ¿cierto? Son los que inciden, ¿cierto? Digamos, sobre dínodos. Aquí hay un dínodo, estos se llaman dínodos. Estos que ustedes ven aquí en forma cóncava se llaman. Y cuando un fotón de energía a una determinada longitud de onda incide sobre esos dínodos, pues, digamos que son electrodos, ¿cierto? Se consideran electrodos, por así decirlo. Se desprenden electrones. Estos electrones, digamos que son atraídos por el dínodo que está aquí. Por ejemplo, aquí pegan el primer dínodo, y este dínodo generalmente está cargado más o menos con 90 electronvoltios, y cuando el fotón pega contra este dínodo, se desprenden electrones. Estos electrones son atraídos por el siguiente dínodo que está cargado, tiene una carga más positiva que el primer dínodo, ¿cierto? Y entonces el electrón choca contra esta superficie, se generan más electrones, y así sucesivamente. Cada dínodo tiene una carga más positiva que el anterior dínodo, y es lo que causa esta cascada de electrones, ¿cierto? Dicho proceso pues se repite dependiendo de la cantidad de dínodos que tenga el dispositivo. Generalmente esos tubos fotomultiplicadores tienen 9 dínodos, generalmente, ¿no? Eso va a depender también para lo cual se va a usar. Y pues como pueden ver, los electrones que se producen cada vez que se golpea un dínodo de estos, pueden ser, digamos, del orden de 10 a la 7 por cada fotón incidente que choque contra ese dínodo. Entonces, esos electrones, pues, que se recolectan, son, digamos, recolectados sobre este ánodo, ¿cierto? Y se genera lo que es una corriente eléctrica que lógicamente es medible. De esa manera es que trabaja este detector cuando precisamente incide un fotón, ¿cierto? Que esos electrones, este fotón al chocar aquí con este dínodo, pues se genera lo que llamamos el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Y esos electrones que se desprenden, pues se aceleran, como les digo, hacia estos electrodos, que también son también llamados dínodos, que son más positivos que el anterior. Y por eso es que se genera esa cascada de electrones para producir esa corriente eléctrica medible, que luego pues en este caso pues lo que usted mide ahí es la absorción de radiación electromagnética del analito que usted vaya a estudiar. De esa manera pues vuelvo y le repito cómo es que funciona este tipo de detectores. Ya entremos a lo que es la instrumentación. Por ahí lo había mencionado, que hay equipos de un solo haz y de 2 haz, o de doble haz, como se le dice. Es lo que llamamos la instrumentación en espectroscopía de absorción atómica. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar un instrumento de un solo haz, ¿cierto? Este tipo de instrumentos de haz sencillo, pues generalmente consisten, como lo mencioné tiempo atrás, en esta lámpara de cátodo hueco,
o escabetrodos, cualquiera de ellos dos pueden utilizar. También utiliza una lámpara de deuterio, ¿cierto? Y esa lámpara de deuterio se utiliza para la corrección por absorción no atómica, escúchenme bien, se utiliza para la corrección por absorción no atómica, o sea, quiere decir que es pues, a nivel molecular, por así decirlo. También puede existir un espejo en cuadrante, o también puede existir un chopper aquí, eso depende del equipo, del constructor, si le quiso colocar un espejo de cuadrante, como se le dice, o utilizar un chopper. Está el atomizador, que puede ser de llama, ¿cierto? El monocromador, el detector o transductor, el amplificador y el sistema de lectura. De hecho, hay algunos equipos que tienen, o puede ser pues con una agujita que le muestra cuál es el valor de la absorción, o también está digitalmente, le muestra el numerito. Entonces te toma nota de ese valor que van dando ahí, y eso es lo que usted utiliza para armar las curvas de calibración y para interpolar esas absorciones en esa curva para poder hallar la concentración de la muestra. Como pueden ver, pues este tipo de instrumento está basado en los mismos principios básicos que un espectrofotómetro convencional que vimos en las anteriores clases. Primero, pues se aspira, ¿no? Como les mencionaba, ahí como por recordar. Primero uno aspira un blanco y se ajusta la lectura al 100% de transmitancia, lo que quiere decir que no hay ninguna absorción de algún tipo de elemento o molécula en la matriz, ¿cierto? Entonces uno lo ajusta precisamente con el blanco y garantizando ese 100% de transmitancia. Y luego pues se aspira la muestra problema y los patrones y se hace la lectura ya bien sea en absorbancia o en transmitancia. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Comúnmente pues se utiliza la absorbancia. Bien, a ustedes se preguntarán, bueno, pero esa lámpara, esa radiación de la lámpara de deuterio, ¿eso para qué servirá? O sea, aparte de la lámpara de cátodo hueco, ¿por qué hay una lámpara de deuterio? Que ustedes saben que tiene radiación continua, ¿no? O sea, son lámparas o fuentes continuas. Pues la idea es la siguiente. Resulta que, pues, utilizando bien sea el chopper o ese espejo de cuadrante que ustedes ven ahí, la radiación de la lámpara de deuterio va a pasar en forma alterna con la radiación de la lámpara de cátodo hueco. Van a pasar alternadamente por la muestra, lógicamente, ¿no? ¿Con qué fin? El fin es para que el detector perciba alternadamente las dos señales, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, usted utiliza por ejemplo, que es lo que usualmente se utiliza, o ese espejo de cuadrante, como lo están viendo ahí. En el caso del chopper, por ejemplo, el chopper, pues como lo mostré por ahí en una diapositiva, tiene huecos y tiene cuadrantes con espejos, ¿cierto? Entonces, vemos que utilizando esos huecos y esos cuadrantes que tienen espejos, con esa alternancia, porque él va girando, es posible, cuando está girando ese chopper, es posible que el detector de esa forma, digamos, reciba de forma alterna la señal de la lámpara de cátodo hueco y la de la lámpara de deuterio, ¿cierto?
y lógicamente, pues como eso se está alternando, ¿cierto? Entonces, las dos absorbancias luego se comparan y de esa forma se emula la señal de la fuente de radiación, eliminando las interferencias producidas por la emisión de la radiación en la llama. Entonces, digamos que esa es con ese fin es que se utiliza esa lámpara de deuterio, con el fin de precisamente eliminar las interferencias producidas por la emisión de radiación en la llama. ¿Cierto? Entonces, y lo que tiene que ver con la fuente también para que se evite la deriva, aunque pues eso no es que sea tan eficaz, más bien con la fuente es más eficaz que con la propia llama. No es que sea es más eficaz con la llama que con la fuente que con la llama. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que esta lámpara de Victoria trabaja. Desde aquí, pues solamente les estoy mencionando de nuevo para recordarles los componentes del equipo y cómo es que están conformados dentro de estos componentes dentro del equipo como tal. También están los instrumentos de AA, ¿cierto? Aquí en este instrumento de AA, pues la radiación emitida por la fuente de cátodo hueco es dividida también por un chopper o cortador, ¿cierto? Como ya les mencioné, pues esta piecita que se llama chopper, acá tengo la diapositiva, miren. De pronto dirán, no la hemos visto, esta, vea, la vimos anteriormente. Hay huecos y hay partes, hay espejos, o sea, digamos que estos son los espejitos, los que están en azul oscuro, y están estos huecos. Entonces, por eso es que hay una alternancia de la radiación a medida que él va girando, ¿cierto? Entonces, por eso este tipo de AA, que aquí estoy dando un récord de, porque esto ya lo había dado antes, este accesorio, esa chopper está girando, el haz de la fuente pasa alternadamente por el hueco del modulador y llega a la flama, ¿cierto? O choca con una sección del espejo del mismo y es reflejado. O sea, aquí pueden ver que ese haz, cuando pasa por el chopper, un haz de ellos, el mismo haz pasa por la flama y el otro con los espejos que tiene el chopper es reflejado a este espejo, por lo tanto va a pasar ese rayo un lado de la llama. Van a ver, por eso se llama de doble haz. Este haz que pasa alrededor de la llama y el haz que pasa por la llama. Y eso se logra precisamente con este chopper o cortador, también se le menciona en algunos libros. Entonces, el haz de radiación que viene de la fuente se divide en dos. Uno que pasa alrededor de la llama y el otro que pasa por la llama. Y esto se logra con este chopper que, como les decía, tiene hay dos partes que son espejos y la otra parte que es un hueco. Entonces, por el hueco es que pasa la radiación derecho hacia la flama y por los espejos se refleja hacia un lado, proyectándolo hacia otro espejo para que pase alrededor de la llama. Estos dos haces, pues, lógicamente, se recombinan después, como pueden ver acá. Luego se recombinan aquí, en este espejo de cuadrante. Y pasan posteriormente a través del monocromador. Y finalmente, pues, la señal es enviada, pues, por medio de un fotomultiplicador, como vimos ahora, un detector fotomultiplicador. Luego esa señal se amplifica y se lleva a una señal, a un sistema de lectura donde le va a decir, puede ser con un numerito o con un relojito, dependiendo de la edad del equipo, como también tener un software, ¿no? Un software que con su respectivo computador y en donde le arroje el valor correspondiente y le vaya haciendo el valor de absorción
cuando usted interpola en la curva y también le puede decir al equipo que le dé el resultado de la concentración en la curva de calibración como tal. Y si hizo diluciones, pues entonces con ese valor hace las respectivas diluciones en la ecuación estequiométrica que esté utilizando matemáticamente y obtiene el resultado analítico como tal. Bien, esta señal que digamos, recibida por el sistema de lectura, ¿cierto? Pues va a ser, digamos, es la relación entre la señal de referencia, que es precisamente el haz de luz que pasa alrededor de la llama, y la señal de la muestra, que es la que pasa, la que pasa por la flama, ¿no? Nótese que aquí pues no se utiliza una lámpara de deuterio para la corrección por absorción no atómica. Vuelvo y repito, la lámpara de deuterio se utiliza aquí para la corrección por absorción no atómica, o sea, se refiere a las moléculas, solamente es por absorción de moléculas, no por absorción de átomos. Sin embargo, hay algunos instrumentos de doble haz que, como les digo, pueden tenerla, ¿no?, como un accesorio opcional, precisamente para llevar a cabo la función que les mencioné anteriormente. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, solo para confirmar, las lámparas de deuterio se utilizan en este caso, ¿por qué? ¿El qué, perdón? La lámpara de deuterio se utiliza para la corrección por absorción no atómica. Por eso los instrumentos de un solo haz se utilizan, ya que no tiene, no se utiliza el doble haz, ¿no? Solamente un solo haz. Entonces, para precisamente corregir esa absorción no atómica, o sea, la que se genera por moléculas, pues para que me entiendan, que vamos a ver más adelante, porque pues, usted entiende que las moléculas cuando absorben, pues tienen bandas anchas. Entonces, posiblemente esas bandas anchas puedan traslaparse con las bandas estrechas de absorción atómica y pues no se logre detectar el analito. Entonces, por eso es que se utiliza la lámpara de deuterio para que corrija esa absorción no atómica, para poder observar la banda estrecha del elemento que se está estudiando. A eso es que yo me refiero. ¿Listo? Para eso es que sirven las lámparas de deuterio. Sin embargo, pues hay algunos equipos de doble haz, aunque aquí no aparece, hay algunos equipos de doble haz que las utilizan como un accesorio adicional, que de hecho ese es lo que usted, creo que el equipo de docencia tiene eso. Es para que lo tengan en cuenta y no se sorprendan que porque es un equipo de doble haz y tiene una lámpara de deuterio. ¿Listo? Bueno, vamos a ver lo que son las interferencias espectrales y ahí pues de hecho pues algunas cosas de las que he mencionado hasta el momento se van a corroborar y pues las van a comprender mejor. Bueno, ¿qué es una interferencia espectral? A ver, una interferencia espectral es cuando, digamos, se produce absorción o emisión por una especie de la matriz, ¿cierto? En donde está el analito. Y esa absorción o emisión se realiza a la misma longitud de onda del analito que usted está estudiando. Eso es una interferencia espectral. También puede ser que sea muy próxima, ¿no? Esa absorción o emisión puede ser muy próxima y que pues lógicamente el monocromador pues no puede separar esas señales. A eso es lo que le llamamos una interferencia espectral. Como ya vimos, esos monocromadores pues son más sencillos que los que se utilizan en espectroscopía molecular,
por lo que pues ya mencionamos, ¿no? De que hay bastante espacio entre banda y banda a nivel atómico, y pues es muy raro de pronto encontrar una banda de otro elemento que interfiera, ¿no? con el analito que usted está estudiando. Bien, entonces, como les digo, pues esas interferencias espectrales son poco corrientes, debido pues a que esas líneas de la fuente pues, son extremadamente estrechas y que son específicas, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, pero eso no quiere decir pues que este tipo de técnica esté libre de este tipo de interferencias. Entonces, veamos la primera parte, donde porque hay varios tipos de interferencias espectrales. Por ejemplo, está la presencia en la llama de productos con bandas de absorción anchas. Y por eso la gráfica que tenemos al lado derecho inferior de la diapositiva, ¿cierto? Que es un ejemplo de este tipo de interferencias por bandas de absorción anchas. Por ejemplo, cuando estamos determinando, no se alcanza a ver, este análisis que se está haciendo aquí es del bario. O sea, se está determinando bario, ¿cierto? Pero se produce esta banda ancha que ustedes están viendo aquí, tanto de emisión como de absorción, para que ustedes logren verlo. Si está tratando con absorción, pues igual se está viendo una banda ancha. Si se está tratando con emisión, se ve también la banda ancha. Precisamente por la presencia de calcio, por ejemplo, la muestra, digamos, tiene la muestra de bario que usted está analizando, el analito que usted está analizando, que es el bario, en la muestra hay calcio. Entonces, este calcio, cuando está en presencia de una llama de aire acetileno, origina el hidróxido de calcio, y esa banda es ancha, tanto la absorción como la emisión. Entonces, donde ustedes ven aquí, están viendo aquí esta línea punteada, es la longitud de onda del bario, en donde él absorbe, ¿cierto? Pero pues como está esa banda ancha ahí, pues lógicamente está solapándose, está colocando esa banda ancha del hidróxido de calcio sobre la banda estrecha del bario, ¿cierto? Entonces, esa es un tipo de interferencia espectral, precisamente por la presencia en la llama de estos productos con bandas de absorción ancha, en este ejemplo que es del hidróxido de calcio, ¿cierto? Entonces, ya mencionamos anteriormente que pues, una manera de eliminar, y vuelvo y lo repito por enésima vez, pregunta de examen, una manera de eliminar esta interferencia espectral es precisamente utilizando, digamos, o elevando la temperatura, ¿cierto? Entonces, si estamos utilizando aire acetileno, en vez de aire vamos a utilizar óxido nitroso, ¿cierto? Como oxidante en lugar del aire. Y pues de esa manera podemos obtener temperaturas más altas, ¿cierto? Que logren descomponer el hidróxido de calcio. Y si se descompone el hidróxido de calcio, pues ya no va a haber esa interferencia de esa banda ancha ahí con respecto a la línea de resonancia del bario. Y pues lógicamente se va a poder estudiar el analito en cuestión, que en este caso es el bario. Listo, entonces esa sería como digamos, una de las interferencias espectrales que se pueden generar, que es precisamente cuando se forman productos en la llama, y en este caso hidróxido de calcio, y como ya saben, este compuesto refractario no se descompone fácilmente y se genera esta banda ancha que solapa la banda estrecha de la línea de resonancia del bario. ¿Cómo es que logro eliminar esta interferencia, compañeros?
No me digan que no me están escuchando. Ay, profe, es que no alcancé a copiar lo que dijiste. Que en vez de al Bueno, aire listo. utilizas otra Yo no sé. cosa, pero De esta razón, cuando esto sucede, yo es para ver si están atentos, porque pues, como no hay preguntas, yo sigo derecho. Por eso ustedes ven aquí esta potencia de radiación inicial, cuando pasa por la llama, pues se va a disminuir, ¿no? O sea, cuando se disminuye, es porque algo por ahí, hay bandas anchas, por ejemplo, uno ya, uy, pero ¿por qué no logro detectar si yo antes lo podía hacer? Un ejemplo. O que ya usted tiene referencia de que con esta técnica se puede llevar a cabo este tipo de análisis y usted no ve nada, entonces algo está pasando, entonces comienza usted a cacharrearle a saber si efectivamente tiene algún problema precisamente con estos productos que generan bandas de absorción anchas y que me solapan la banda estrecha generada por la línea de resonancia del analito que usted está trabajando, ¿cierto? Bueno, aquí podemos apreciar eso, ¿cierto? Donde pues, la banda de absorción es estrecha para los átomos, ¿cierto? Mientras que la molécula es ancha, ya, y se lo claro, y se solapa. Hay una manera también, de hecho, lo mencioné ahorita, estamos viendo un recorderis de los equipos instrumentos que utilizan las nacionales cuando no pasos. Y es precisamente con chopper, o sea, chopper, por eso le decía yo que chopper corrige, digamos, las variaciones instrumentales y oxidaciones de la llama, solamente eso. Pero no es bueno para corregir las absorciones de fondo, ¿cierto? Entonces, eso es diferente. Oscilaciones de la llama a absorciones o emisiones de fondo. Y eso pues se debe pues a las moléculas, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso es pregunta de examen, cópienlo bien, tómenle foto, qué sé yo. A ver, veo si hay quórum, porque es que a veces uno ve, por ejemplo, a la semana, el lunes habían 6 personas. ¿Cuántas hay ahora? Hay 9. Bueno, por lo menos hay quórum, porque ustedes son 14. Mitad más uno. Entonces, la idea es que pues ahorita sí se puede mandar el video. Cuando están, yo les mando el video. Cuando no están, ninguno justifica qué le pasa. Si es que tiene problemas de conexión, entonces me puede decir y yo llamo a Hagler y Hagler allá, su equipo de comunicaciones, le puede ayudar a ustedes para que tengan una mejor señal y puedan ver las clases normalmente. Pero a mí nadie me dice nada. Solamente faltan y no sustentan el por qué no asistieron a la clase. Entonces, se someten al video y pues esa no es la idea. La idea es que esté aquí en vivo y me digan, profe, yo no entiendo esto. Bien, aquí pueden ver, esta es la corrección que ya mencionamos, ¿cierto? Utiliza el chopper, aquí está el disquito que tiene los dos espejos y los dos huecos. ¿Sí lo ven? Y con eso es que con la lámpara de deuterio es que uno corrige eso, ¿no? Lo que tiene que ver con esas absorciones moleculares, o que le llaman comúnmente esas absorciones de fondo o background, también es conocido eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quieros? No, señor. Bueno, listo, eso queda claro. Bien, aquí podemos apreciar mejor eso. O sea, miren que cuando está la lámpara de deuterio encendida, y como está el chopper alternando la señal de la lámpara de deuterio y la lámpara de cátodo hueco, entonces
se va a ver la absorción debido a las moléculas que absorben a la radiación que se esté generando, ¿cierto? Por la lámpara de deuterio, por eso es que la da es ancha. Y por la lámpara de cátodo hueco, lógicamente se van a ver bandas estrechas. Entonces, esa resonancia que estamos viendo aquí, cuando se resta, cuando uno dice aquí, la diferencia entre las dos señales va a proporcionar la señal corregida del analito, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que se puede corregir las interferencias de matriz utilizando el background o corrección de background que se utiliza con la lámpara de deuterio y con el chopper. ¿Sí ven? Eso es lo que quería mencionarles. Cuando solo con el chopper, solamente con las variaciones instrumentales, pero con la lámpara de deuterio, es que yo puedo corregir esa absorción molecular o absorción de fondo o background que se puede generar en este tipo de instrumentos. Bien, y aquí pues está ¿cómo es que se dice? La diapositiva en donde les muestro cómo es que es la alternancia que se genera y que pues la diferencia de esas dos señales son las que me van a proporcionar la señal corregida del analito como tal. Sin embargo, este tipo de, digamos, de corrección con la lámpara de deuterio tiene sus desventajas. Y es que ocurren sobrecorrecciones. Y eso depende, pues, lógicamente, de la matriz que usted vaya, de la muestra que usted vaya a utilizar. Entonces, dependiendo de la matriz de la muestra, pueden ocurrir estas sobrecorrecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la línea del elemento, ustedes están viendo ahí, ¿cierto? En la parte superior, esta que está viendo acá. Cuando esta línea del elemento ocurre cerca del máximo de algún pico de absorción molecular del background, ¿cierto? Que usted hace. Ya que como ahí el background varía dependiendo de la posición de la llama, y como pues ustedes van a ver más adelante, la llama es digamos, es un medio poco homogéneo. Entonces es que se genera este tipo de sobrecorrecciones. Cuando la línea del elemento ocurre cerca del máximo de algún pico de absorción molecular. Entonces, para evitar esta sobrecorrección, digamos la desventaja que tiene este tipo de corrección de lámpara de deuterio, pues es indispensable, en primera medida, alinear bien la lámpara. De ahí lo que yo les mencioné al principio, que cuando uno instala la lámpara, o bien sea que, digamos, si el equipo es de una sola lámpara, pues normalmente esa alineación se la da uno mismo. Pero cuando el equipo tiene, digamos, en el software, esa facultad de alinear las lámparas, pues el mismo equipo la alinea automáticamente. Entonces, es indispensable la alineación de las lámparas, de deuterio sobre todo, y la de cátodo hueco respecto a la llama, precisamente para evitar estas sobrecorrecciones que se generan, como les repito, cuando la línea del elemento ocurre cerca del máximo de algún pico de absorción molecular cuando usted hace el background. Lógicamente, pues esto va, nótese que eso pues lógicamente va a causar un descenso en la relación señal-ruido, y generalmente cuando uno quiere hacer este tipo de corrección con las lámparas de deuterio, solamente se puede hacer a longitudes de onda menores de 350 nanómetros. Si son mayores a 350 nanómetros, esa corrección no nos va a servir.
Entonces tiene sus limitaciones, utiliza la lámpara de deuterio para que lo tengan en cuenta, de pronto sale en el parcial, y pues ahí ya les mostré cómo es que se generan esas sobrecorrecciones. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Eso entendieron? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces eso es lo que tiene que ver con cuando uno utiliza esas fuentes continuas, como la lámpara de deuterio, precisamente para corregir. ¿Qué es lo que corrige la lámpara de deuterio? Compañeros, ¿qué corrige la lámpara de deuterio? Lo dije ahorita varias veces. Ay, Dios mío. Compañeros, ¿se me escuchan? Sí, profe, pero no me acuerdo qué fue lo que dijiste. Profe, pues no era para eliminar las interferencias producidas por la radiación de emisión. ¿Pero de qué? ¿De qué? Correcciones de absorción o emisión, ¿de qué? Absorción atómica. De las moléculas, princesa. De las moléculas, o lo que le llaman corrección de fondo, background. De hecho, uno de estos equipos hace un background, precisamente, para hacer esa corrección de fondo y evitar precisamente alguna interferencia. Pero pues esto no es lo que es más infalible. También hay otros métodos que se utilizan para corregir precisamente estas interferencias espectrales. Bien, y eso es el efecto Zeeman. El efecto Zeeman, como lo mencioné por allá al principio, cuando estaba haciendo la introducción de absorción atómica, ocurre cuando hay, pues, con la presencia, ¿no? Pues de un campo magnético. En presencia de campos magnéticos es que sucede este efecto Zeeman, que se utiliza precisamente para corregir las interferencias espectrales. De hecho, pues aquí lo pueden ver en esta gráfica, ¿cierto? Cuando sucede la transición sin campo magnético y con campo magnético, ¿cierto? Entonces, cuando usted coloca un campo magnético, digamos, cuando usted, un ejemplo, utilicemos un horno de grafito. Alrededor del horno de grafito hay un campo magnético. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, sí, pensé que como estaban llegándome mensajes, pensé que se había ido la señal. Bien, nótese que cuando yo aplico el campo magnético, las líneas espectrales atómicas, lógicamente, se dividen en dos o más partes. Ahí lo pueden ver. De hecho, aquí se aprecia mejor y en la siguiente diapositiva, pues mucho mejor todavía. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, antes de pasar a la otra diapositiva, aquí vamos a tener, cuando se dividen en tres componentes, está la componente pi, ¿cierto? Que está precisamente situada, como pueden ver aquí en la gráfica, está situada a la longitud de onda de la línea original, ¿no?, de absorción. Y los componentes sigma, o sea, este pico de acá, que están desplazados, como pueden ver, hacia longitudes, bien sea de onda mayor, aquí coloqué la longitud de onda, a longitud de ondas mayores, o sea, sigma positivo,
o a longitudes de onda menores o sigma negativo, ¿cierto? Estas componentes, digamos, se pueden ver así simétricamente, como la están viendo acá, separaditas así simétricamente. Pero su intensidad es la cuarta parte de la línea original. Ahí pueden ver que pues, estas componentes sigma son más pequeñas precisamente que la de pi, ¿cierto? Entonces, que es la que corresponde a la línea original. Y además, aquí porque lo estamos viendo así en dos dimensiones. Bueno, veámoslo de otra manera para que lo comprendan mejor. Estas componentes sigma están polarizadas en planos diferentes con respecto a la componente pi. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando no se coloca el campo magnético, o sea, no hay ninguna modificación. Esto es el espectro del átomo. Y aquí tenemos cuando se ha sometido al campo magnético, ¿cierto? Y se generan estas componentes, o sea, se divide en tres componentes esa línea espectral atómica que vemos acá, ¿cierto? Entonces, como ya les mencioné, la componente pi está precisamente situada a la misma longitud de onda de la línea original, ¿cierto? Y las componentes sigma que están al lado y lado simétricamente, pero, como les dije, están polarizadas en planos diferentes. Entonces, de esa manera, digamos, podríamos decir que cuando se aplica el campo magnético se generan estas componentes. Y ahorita sí entramos a mirar cómo es que funciona, cómo funciona el negocio, por así decirlo, para precisamente corregir esas interferencias espectrales en este tipo de técnicas analíticas de espectroscopía atómica. Por ejemplo, aquí tengo un diagrama en donde pues escogimos el horno de grafito, ¿cierto? Entonces, y aquí tenemos la lámpara, ¿cierto? La lámpara de cátodo hueco, por ejemplo. Esta lámpara de cátodo hueco, pues, genera luz no polarizada, eso ya lo sabemos, por eso es que se irradia en diferentes direcciones, como vemos aquí en el gráfico, ¿cierto? Y pasa a través de un polarizador. Este que estamos viendo aquí es un polarizador rotatorio, ¿cierto? Ese haz que sale de este polarizador rotatorio, digamos que sale, o sea, se desdobla en componentes perpendiculares y paralelos, que es lo que estamos viendo acá, que no logré aumentarle más a esto porque se ve como más difuso, que es prácticamente, entonces la luz entra, o sea, cuando viene ese haz se desdobla en componentes perpendiculares y paralelos debido a ese polarizador rotatorio que tenemos aquí, y ese haz entra, ese haz que está que se desdoblan esos componentes, entra al horno que es, como pueden ver, está sometido, aquí hay un imán, dice imán, ¿sí ve? Está sometido a un campo magnético, ¿cierto? Y es cuando da esos tres picos de absorción que les mostraba anteriormente en la otra diapositiva. Entonces, ¿qué sucede ahí? El analito solamente absorbe polarizada paralela al campo magnético. Solamente absorbe la que es al campo magnético. Mientras que el fondo molecular que se puede generar ahí cuando se hace la vaporización absorbe, va a absorber siempre va a absorber. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Siempre va a absorber. Es esta parte E que vemos acá, aunque es muy pequeñita. Bueno, entonces el resultado, pues, ¿qué es? Es un modelo cíclico de absorción, ¿cierto? En donde el analito absorbe solamente la radiación polarizada paralela al campo magnético,
¿cierto? Mientras que la del fondo molecular va a absorber siempre va a absorber. Entonces la diferencia entre la absorbancia durante el semiciclo paralelo, o sea, cuando absorbe el analito, y el perpendicular que proporciona el valor corregido con respecto al fondo, es lo que me da la señal analítica del analito. De esa manera es que funciona este tipo de corrección de fondo o interferencias pues espectrales por el efecto Siemens. ¿Preguntas ahí? ¿Hasta ahí nada? ¿Preguntas? ¿Sí me están escuchando? Señor, no, pues me preguntas. Bueno. Bien, veamos a ver. ¿Qué horas son? Uy, ya son las 12. Nos salvó la campana. A mí siempre me falta el pedacito para terminar lo que yo planeo dar. Bueno, hay otras correcciones de fondo de los espectros, de las interferencias espectrales que se pueden generar, que lo vamos a ver en la próxima clase. Me faltaría una, trataríamos las interferencias químicas. Y de ahí pues pasamos a lo que tiene que ver con las técnicas especiales de absorción atómica, que tiene que ver con por ejemplo, la absorción atómica de vapor frío, por ejemplo, lo que tiene que ver con la espectroscopia de absorción atómica con ambra de hidruros, que son otras técnicas de absorción atómica que se utilizan. También vamos a ver lo que tiene que ver con el ICP, el plasma de acoplamiento inductivo, cómo es que se trabaja en este tipo de técnica. Y pues ahí vamos terminando el tema, ¿no? De hecho, yo creo que en 2 clases, si Dios lo permite, lo terminamos. O 3, 2 o 3 clases. Vamos a ver, depende, vamos a ver hasta dónde llegamos. Para pues concluir esta materia. Y entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Pues por el momento no, profe. Ya, compañeros, perdonen la pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes sí están repasando para ese opcional? Recuerden que el tiempo es corto, ¿no? Tienen que aprovechar esa semana.